¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo va eso? Bueno, aquí estamos con una segunda review. Ya sabéis que el señor Carlos, del canal de La Joya Olvidada, me dejó su MRW11, pero también me dejó su MX5 NA. Entonces el rollo es que vamos a hacerle una pequeña review, un poquito hablando por encima del coche. Ya sabéis que este coche no está de serie, cosa que aquel sí estaba. Estáis viendo esta llantita, en fin, tiene escape también, el coche está bajado de suspensión. Entonces lo que vamos a hacer va a ser una review de este coche en concreto. Lógicamente os voy a enseñar todas las cosas que me parecen curiosas de este MX5 NA, hablando tanto de esta unidad en concreto como del modelo, pero bueno, deciros que eso, que al no ser una unidad de serie, por lo que yo os cuente con respecto a la revisión de la prueba en carretera o ciertas cosillas, pues lógicamente están condicionadas por todas las mejoras que tiene el coche hecho, ¿no? Pero bueno, creo que es una unidad muy bonita y vamos a estar hablando de ella. Así que nada, quedaos hasta el final del vídeo para disfrutarlo completo. Bueno, como estáis viendo, tenemos aquí un Mazda MX5 NA, primera generación, ¿vale? Que es el que tiene los faritos escamoteables. Si no me equivoco, esta unidad es del año 1992. Lo primero que vemos, lógicamente, es un morrito pues sin faros, ¿no? Con el rollo de los faros escamoteables, igual que el MR2. El MR2, para poner las luces, tienes que poner, o sea, para levantar los faros tienes que poner la luz corta. Pero el MX5 tiene una cosa muy graciosa, y es que podemos levantar los faros sin poner las luces, que tiene un botoncito para ello. Os lo voy a enseñar. Como detalle que me gustaría hablar a nivel de carrocería, mirad qué guapos los tiradores para meter un dedo, son preciosos esos tiradores. Este botón de aquí levanta los faros directamente y no hace falta que tengamos nuestras luces puestas para que podamos tener la carita de sapo tan graciosa que tiene este MX5 NA con su farito levantado. La verdad es que entiendo que a nivel de peatones y de seguridad el tema de los pop-ups, las luces que se levantan, no son lo ideal, pero primero que levantados son preciosos y que abajo le da un rollo muy guay porque son esos morros largos sin nada de luces. Me encantan los escamoteables, me encantan. Continuando con el lateral, estamos viendo que el coche está bastante planchado al suelo. De hecho, delante no nos entra un dedo, casi no entra, y detrás dedo y medio, no hay muchísima altura. El coche la verdad es que está bastante bajito y lleva unas llantas en 16 pulgadas. Para muchos puristas, pues seguramente por el tema de la conducción veréis que son unas llantas demasiado grandes. De hecho parecen unas 17 lo bajito que va el coche, pero son unas 16. Ahora después hablaremos de la prueba dinámica en carretera. Yo creo que este coche con esas mismas llantas pero un neumático un pelín más estrecho iría súper bien, porque ahora mismo lleva unas 16 en 205 de ancho y yo creo que con unas 195 iría genial. Aún así, son una edición que pone Michael Schumacher Collection. No conozco el modelo de las llantas, pero me parece una auténtica guapada. Y bueno, el rollo que le dan al coche pues se ve como muy planchadete, con las llantas muy grandotas. Tiene un rollo muy guay. A nivel de carrocería estáis viendo que tiene el antineo, lo ha puesto aquí abajo, lo tenemos aparte. Que por cierto, estos faros, me lo dijo mi gran amigo Axel, estos faros cuando salieron en el MX5 se consideraron como una obra de arte y en un museo de Nueva York están expuestos los faros del Mazda MX5. Os dejaré en la descripción la noticia, pero me pareció algo súper curioso. A nivel de escape tenemos aquí un Remus con una toma así en plan cuadradita, muy peculiar. Ya sabéis que suelen ser redondas, en este caso el Remus cuadradito es curioso. Y bueno, de neumáticos os enseño que tiene unos Toyota T1R, que sabéis que yo lo usé en el MR2. A mí no me dieron muy buen resultado, pero porque llevé un perfil muy gordo y no me encantaba el flanco. Quizás si los ponemos en formato XL con el flanco reforzado puede que vayan mejor, pero a mí no me entusiasmaron del todo. Aún así tengo que decir que van bastante bien. A nivel de interior, lo primero que vemos es que tenemos un volante cambiado, tenemos aquí un Momo muy pequeñito, que la verdad da unas sensaciones muy guay. Yo estoy acostumbrado a volantes grandes y yo cuando lo cogí me rayó bastante. Yo en el MR2 tenía un volante muy grande, en el Eclipse tengo un volante también grandote. Todos mis coches han tenido volantes grandes y claro, la primera sensación cuando cojo un volante tan pequeñito es rara. Es verdad que el MX5, ahora hablaremos de su evitabilidad, te da la sensación de como que estás muy alto. La puerta al ser tan bajita se te queda como a esta altura y no es como el MR2 que se te queda aquí, entonces te sientes como muy aparatoso dentro del coche. Yo soy un tío grandote pero no soy gigante, mido 1,76, o sea no soy alguien grande. Y las sensaciones aquí en el interior era como que voy demasiado alto, ¿no? Y el volante ese pequeño al principio me rayaba. Con este tamaño de volante la maniobrabilidad que tiene este coche es una auténtica pasada. Y luego a nivel de interior pues la verdad es que hicieron un coche muy sencillo, un coche muy barato, que fue lo que quiso hacer Mazda, que estéticamente es muy bonito, es muy funcional, sirve, pero la verdad es que a nivel de interior se nota, intentando compararlo quizá con el MR2 por ejemplo, que está un escalón por debajo. Y no quiere decir que no me guste, simplemente intentaron hacer un vehículo barato. Y lógicamente pues funciona, porque tenemos un coche potente, divertido, pero que son interiores como muy sobrios, como muy elegantotes, ¿no? En fin, esta zona
Es como increíblemente sosa, que me gusta, no me quejo, pero que es como muy sosilla, ¿no? Aquí en consola central tenemos esta fundita, tenemos también la fundita aquella para el pomo, que por cierto está muy bajito, tiene una sensación como un tacto mecánico muy duro, la verdad es que se siente muy deportivo en tramo. Y por lo demás, pues nada, un descapotable, ya sabéis, tenemos aquí nuestros dos tiradores, le pegamos un tironcito, lo abrimos y tenemos un precioso MX5 descapotable, que yo pensaba que los descapotables eran una chorrada y una vez tiene uno, lo necesita. Después de haber tenido un MR2 y haber conducido otro, el tener un coche que tiene maletero me parece imposible, porque ya sabéis que, claro, habiendo cogido aquel coche que apenas tenía maletero y luego mi MR2 que tenía cero, pues la verdad, tener aquí este desahogo y tener este sitio, pues oye, está guay, no es una locura, pero como estáis viendo, tenemos sitio de sobra, o sea que eso, guay, un deportivo tan pequeñito y tener sitio para guardar maletas y guardar mochilas y de todo, muy good. Importante, supongo que querréis saberlo, este modelo es un 1600 gasolina con 115 caballos. Hubo dos motorizaciones, una 1600 y una 1800. La 1600 en Estados Unidos se vendió con 90 caballos y aquí en Europa llegó con 115, como he dicho. Y bueno, a nivel de motor aquí tenemos el chiquitín. Como estáis viendo, tiene un motor donde tenemos espacio por todas partes para meter mano. O sea que al final tenemos un capó relativamente grande. El motor ocupa, pero se puede trabajar bastante fácil. Es un coche bajito, por lo tanto para trabajar hay que agacharse. Pero no veo que haya nada que sea realmente complicado. Así que tiene bastante fácil acceso y se ve bastante sencillo. Me encantan los cacharros viejos, ¿os lo he dicho? Y bueno, vamos con la prueba dinámica de este Mazda MX5. Como ya he dicho, tiene algunas mejoras, así que bueno, voy a analizar esta unidad que estoy probando en concreto. Si vosotros tuvierais alguna de serie y notarais algo diferente, me gustaría que lo pusierais por los comentarios. A nivel dinámico, la verdad es que es un coche que va muy bien. Parte tiene que ver con la suspensión dura, con el volante pequeñito, pero el conjunto del chasis funciona increíble. La dirección es muy directa, por lo tanto, cada vez que vamos en tramo tenemos una sensación muy confortable porque tenemos muchísima información en el volante gracias a la suspensión y a la dirección, pero aparte tenemos un coche muy ágil, por lo tanto el aprendizaje con este coche es muy rápido porque al ser una dirección tan precisa y al mismo tiempo tan directa, entendemos todo lo que ocurre. Entonces cuando cogemos un coche siempre vamos despacito, pero este coche es como un coche escuela, es muy fácil subir el nivel y muy fácil cada vez y más rápido. A mí personalmente la dirección de este coche me ha encantado. Debido a esta suspensión dura, como ya hemos comentado, pues lógicamente el paso por curva es muy bueno. No tenemos una suspensión que nos barquea. Tenemos una suspensión, para mi gusto, un poquito más dura de lo normal. Por lo tanto, aunque se hace deportivo, quizá pierde bastante confort. Pero vamos, como digo, entendiendo todo lo que ocurre en la carretera. Más de una vez me veréis yo moviéndome el asiento, que la GoPro con el estabilizador se queda fija, pero a mí me veis casi saltar dentro del coche. Y es porque la suspensión va bastante dura. Aún así, el conjunto de esa suspensión con este chasis me parece que va muy bien y, como digo, es un chasis muy predecible. En todo momento sentimos lo que está ocurriendo y antes de que casi que ocurra le podemos estar poniendo solución. Es un coche muy fácil de conducir y muy divertido. Yo creo que por eso todos los MX5 tienen esa fama, porque al final son coches escuela de lo que transmiten, de lo que te enseñan y, entre comillas, lo poquito que valen, porque al final eran coches poco potentes y baratos al final, pues para cualquier bolsillo. A nivel de freno, la verdad es que tiene unas sensaciones muy buenas desde el principio, aunque en ciertos momentos he echado de menos un poquito más. Quizá unos latiguillos metálicos o unas pastillas diferentes habrían dado mejor resultado, pero la verdad es que iba muy bien. A nivel de motor, al venir del MR2, porque ya sabéis que la semana pasada subí un vídeo de una review del MR2, si no lo habéis visto lo tenéis aquí arriba a la derecha. La sensación del motor es muy diferente, ambos son un 1600, pero el 1600 del MR2 es una distribución variable con 124 caballos, un motor muy radical, y en cambio aquí tenemos un 1600 con 115 bastante más tranquilón. Funciona muy bien. A baja es verdad que es un coche que está un poquito muerto, cosa que el otro motor, el 4AGE, a bajas tiene muy buen par, este no lo tiene. Pero una vez pasamos las 4100, 4200 vueltas, ya empezamos a tener un motor ágil que se mueve con muchísima fuerza y que la verdad funciona muy bien. A nivel de habitabilidad se siente bastante cómodo. Como he comentado antes, el tema de que las ventanas sean bajas y el asiento vaya un poquito alto, a mí me da la sensación como que va un poquito fuera del coche. No me siento súper metido dentro de la carrocería. Cosa que, como digo, con los MR2, al ir los asientos más bajitos y ser las puertas más altas,
te sientes más metido dentro. Yo, como he dicho, mido 1,76 y me sentía un poquito fuera del coche. Me parece cómodo, pero creo que eso sería un punto a subsanar. Lo que sí me ha gustado mucho es la posición de conducción. Conforme cerramos la puerta, la pierna izquierda se nos queda muy pegadita a la puerta y la pierna derecha, como estáis viendo, se queda muy pegadita a lo que es el propio túnel o la parte de la consola central. Por lo tanto, es una posición bastante deportiva, no es una posición con las piernas medio abiertas o muy relajado, sino que es una posición deportiva. Y eso hace que desde que te montas estés disfrutando. Y luego a nivel interior los plásticos no crujen tampoco demasiado, están bastante bien. Al final fue un coche sencillo, pero vamos, para tener los años que tiene y lo que costó, tiene plásticos de mejor calidad que coches que actualmente cuestan bastante más de lo que costó este coche en su salida. Pero bueno, un interior muy sencillito, que lógicamente desde el año 90 hasta ahora pues cruje un poquito, pero para tener la suspensión que tiene y el tipo de uso que suele dar estos coches, está en bastante buen estado y no se queja demasiado. Y bueno, de corazón espero que os haya gustado la review del coche. Directamente os voy a dejar un poquito más de onboard para que lo veáis, pero bueno, creo que ya habéis visto suficiente. Mi intención es subir en un futuro este onboard único y exclusivamente completo al canal y tenerlo, bueno, por si alguien quiere, por si a alguien le apetece verlo. Es verdad que la putada que tenemos es el ruido del aire. No sé si lo subiré con el ruido del aire, si lo subiré con música, no sé lo que haré. Pero bueno, simplemente deciros que si os ha gustado, pues que me dejéis por aquí abajo en los comentarios qué os ha parecido el coche, si os gustaría tener un NA, si os parece que la review está bien, en fin, ya sabéis que hacéis todo tipo de consejos y de críticas. Y nada, que mil gracias por estar aquí y nos vemos el domingo con una cosita del Eclipse que os va a encantar. Un saludo.